Reciban un cordial saludo. Para este video tutorial vamos a trabajar lo que se denomina como pregunta calculada. Esta pregunta es muy útil para las asignaturas de matemáticas, geometría, química, biología, física, estadística. Entonces, lo primero que debemos hacer es darle clic al icono de la pregunta. Y entonces aquí debemos determinar la pregunta. Entonces, por ejemplo, voy a trabajar una pregunta de matemáticas, que dentro de las expresiones algebraicas nosotros podemos determinar el valor numérico de dicha expresión. Entonces puedo ponerle como título aquí, porque aquí no va la pregunta como tal, sino un título. Entonces puedo decir que esto corresponde al valor numérico de una expresión algebraica. Desplegamos nuestros parámetros avanzados y aquí le puedo describir qué es lo que vamos a hacer con esta pregunta. Entonces yo puedo decir que lo que corresponde aquí es que se le va a presentar una expresión algebraica con variables x, y y z, y a cada variable se le asignará un valor numérico, con el objetivo de que el estudiante determine el valor de la expresión algebraica. Escogemos el grado de dificultad que creamos que tiene esta pregunta para el estudiante y nuestra categoría. La voy a escoger en inglés. ¿Por qué en inglés aunque la pregunta sea de matemáticas? Porque como lo estoy haciendo como ejemplo, todas mis preguntas las estoy guardando en inglés. Y entonces yo aquí voy a escribir determine, o puedo decir dada la expresión bueno, como voy a trabajar expresiones matemáticas, entonces yo me puedo venir aquí a este botón para que me agrande todo este cuadro de texto o este cuadro de diálogo y poder ver todas las opciones que hay. Entonces, por ejemplo, voy a escribir dada la expresión x y voy a ponerle x a la 2 más, digamos, 2xy, podemos poner más z. Bueno, la z no me sale, entonces pongámosle más y. Entonces aquí voy a decir con x igual, para que me puedan generar los valores yo debo incluir el valor entre corchetes. Entonces esto, incluyendo esto en valor entre corchetes, quiere decir que la variable es x y dentro de los parámetros que voy a hacer que me varíen va a ser x, coma, entonces digo y igual, pongo y porque dentro de las opciones voy a hacer que esos valores entre paréntesis sean los que cambien. Entonces, como ya tengo mi pregunta aquí, entonces yo puedo salir nuevamente y volver a donde estaba. Y entonces, como le digo, este corchete me indica que los valores que me van a cambiar cada vez que se genere la pregunta son estos. Y entonces yo aquí debo tener una fórmula. Entonces aquí están los rangos en los que me van a variar esta variable x y esta variable y. Entonces aquí está que va a variar desde 1.00 hasta 20.00. Si yo lo pongo de esta manera o lo dejo de esta manera, quiere decir que me va a generar decimales. Pero si yo quiero que solo me genere números enteros, yo quito la parte decimal en ambas variables. Yo puedo agregar todas las variables que quiera siempre y cuando las incluya dentro de paréntesis. Entonces voy a tener que
la variable x me va a variar desde 1 hasta 20 y la variable y va a tomar valores desde 1 hasta 20, o simplemente también puede decir desde 0 hasta 20, o también puede darle valores negativos. Y aquí voy a escribir la fórmula. Debo tener en cuenta que la fórmula va a tener esta condición. Entonces, ¿cómo escribo la fórmula? Debo escribirla viendo la notación. Aquí puedo explorar la notación. Si es la suma, utilizo estos símbolos. Si es una raíz cuadrada, si es un valor absoluto y así sucesivamente. Para poder escribir la fórmula, yo debo escribir la fórmula o debo escribir la variable en corchete. Entonces, por ejemplo, yo escribí x al cuadrado. Entonces, la forma más fácil es escribir x por x. Perdón, me comí el paréntesis, el corchete. X por x para hacer el x al cuadrado. Ahora más 2 por x por y más y. Debo tener mucho cuidado porque todas estas variables aquí en la fórmula las debo escribir en corchete. ¿Qué puntuación va a tener esta pregunta? Pues va a tener una puntuación de 1. ¿Cuántos problemas me pueden generar? Si yo digo 1, pues entonces siempre a todos los estudiantes me va a generar el mismo. Entonces yo puedo decir que me genere 100 combinaciones. Es decir, que a cada estudiante le puede salir una combinación diferente de cualquiera de esas 100. Y teniendo ya todo listo, le doy añadir pregunta. De esta manera me ha guardado la pregunta correcta. Si he cometido algún error, no me preocupo porque no me va a dejar guardar la pregunta y él me va a decir dónde está el error. Entonces, si yo la voy a ver, entonces aquí él me genera, vea, dada la expresión x a la 2 más 2xy más y con x igual a 18 y y igual a 12, entonces el estudiante debe reemplazar estos valores en x y reemplazar este valor en y para determinar cuál sería el valor de esta expresión algebraica. Y entonces aquí tengo todas las combinaciones que yo le dije al programa o a la pregunta que me generara. Como se dan cuenta, siempre me está cambiando los valores de x y y. Y entonces esta es una pregunta muy interesante y muy útil para las áreas de matemática, física, química, biología, geometría, estadística. No siendo más, agradezco por su atención.